Señor, por este tiempo, Dios amado, que nos permite, Señor, haberte adorado, Padre Santo, estar en tu presencia, Señor, es lo más hermoso, es lo más exquisito que nos puede pasar, Señor, disfrutar de tu presencia, Padre bendito. Te suplicamos, Padre amado, que en esta mañana nos hables a nuestro corazón, Dios bendito. Esta palabra, Padre Santo, que llegue a nuestro ser, Padre Santo, y que haga ese efecto, Padre Santo, de exhortarnos a cada uno de nosotros, Padre Santo, para que no estemos más acomodados, Padre Santo, sino entender en los tiempos que estamos viviendo, Padre Santo, los momentos, Señor, que estamos al filo, Padre Santo, de que venga, Señor, esa inminente segunda venida tuya por tu pueblo, por tu iglesia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice Josué capítulo 24, versículo 15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Puede decir fuerte, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que usted y yo tenemos un llamado, y el primer llamado que tenemos es en nuestra casa. Amén. Entonces, dentro de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, es que anunciemos las nuevas noticias del reino de Dios. Amén. Entonces, nosotros no podemos venir y esquivarnos esa palabra y decir eso no es para mí, ¿verdad? Y decir es el que está a la par, o es para fulanito que estoy pensando quién puede ser. Pero la verdad es que esa palabra es para usted. Diga, es para mí. Pero fuerte, es para mí. Dice Isaías capítulo 6, versículo 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Las tenazas eran utensilios que se ocupaban dentro del altar, ¿verdad? Entonces dice que el serafín agarró una tenaza y sacó, dice, un carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Amén. Fíjese que nosotros no podemos venir, y a veces nos detienen muchas cosas para hablar de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el impulso del hablar de Cristo a un compañero de trabajo, a un vecino, a un amigo? Hemos tenido el impulso y nos hemos detenido. No me conteste, pero ¿cuántos hemos tenido ese impulso? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere y lo que pone es culpa. ¿Cómo vas a hablar si él te conoce como sos? Él te conoce que gritas. Él conoció tu vida. Entonces, queda una culpa. Y entonces pensamos de que el llamado de envíame no es para nosotros, sino es que es para alguien más. Pero dice que puso un carbón encendido, y lo primero que quitó, ¿qué fue? La culpa. Amén. La culpa. Déjame decirte que lo primero que Dios quita de tu vida es la culpa. ¿Cuántos nos hemos sentido culpables de algo que tal vez fue sin querer y sucedió algo, porque por nuestras decisiones o por nuestras acciones pasó un incidente, pasó un accidente y nos estamos lamentando? Y a veces decimos por nuestra culpa. A veces venimos, entonces espiritualmente le fallamos a Dios. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestras vidas? Es el Espíritu Santo haciendo una función
de rasgudir, o sea, nos redarguye. Pero entonces lo primero que viene cuando nos sentimos culpables, nos quitan la culpa. Y limpio, dice, tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Primero le quitó la culpa y lo perdonó del pecado. Y después le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cada uno de nosotros tenemos una labor de anunciar el reino, principalmente a nuestra familia. No pensemos ahorita de que, sí, que voy a ir a los pueblos, voy a ir a los parques, voy a ir a los hospitales, voy a ir a las cárceles. Hablemos de nuestra familia. Hay muchos que no han venido a los pies de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que nosotros decirle al Señor, envíame a mí. El Señor va a quitar tu culpa, el Señor va a borrar nuestros pecados. Entonces, esa es la llamada que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Amén. Pero en todo eso hay unos conceptos que los voy a mencionar así rápido, del que expone la palabra de Dios, del que es enviado por el Señor, y lo primero que tiene que vivir en el gozo de la gracia. Amén. Usted ha conocido vendedores de una marca X, de cualquier producto, ¿verdad? Y el vendedor llega enamorado de esa marca, ¿sí o no? Imagínese, pongámonos, ¿de qué le podemos decir? De zapatos, hablemos de zapatos, ¿verdad? Hay alguien que vende una marca, la marca X. El vendedor le llega a ofrecer a usted la marca X y le dice, ¿verdad? Esta marca es la mejor marca que hay, está probada, certificada, y usted va a sentir el confort, y le empieza a vender. Esa persona se enamora de su marca para poderla vender, pero por X razón ya no trabaja para la marca X, sino que hoy trabaja para la marca Y. ¿Cómo cree que va a llegar ese vendedor? Ayúdeme. Enamorado de la Y. Mire esta. Y usted dice, ¿y entonces la X? O sea, ¿por qué? Porque va enamorado de lo que está vendiendo. Ahora bien, cuando nosotros venimos y nos enamoramos del Señor, vamos a exponer su palabra con amor. Vamos a exponer las buenas noticias con amor, pero tenemos que hacerlo con gozo. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros con gozo? Rapidito le voy a mencionar estos 6 conceptos. El primero es por el perdón de pecados, que representa la esencia de la gracia de Dios, por el sacrificio, asegurándonos a nosotros 2 cosas: redención y reconciliación. Eso es el perdón de pecados, redención y reconciliación. Pero también está la sangre de Cristo. Sí, hablamos del perdón de pecados, la sangre de Cristo, que fue el medio por el cual fuimos limpiados, manteniéndonos una comunión con nuestro Dios. Entonces ya llevamos, dentro de los conceptos que estamos aprendiendo, llevamos 3 palabras, que es redención, reconciliación y comunión. Amén. Pero veamos también, fuimos justificados por la fe. Cuando al ser justificados por la fe encontramos paz para con Dios, lo que nos permite vivir en armonía y confianza. ¿Sí? Vamos resumiendo: redención, reconciliación, comunión, armonía y confianza. Mire todo lo que nos está dando el panorama bíblico a través de los conceptos que nosotros tenemos que saber para ir y anunciar las buenas nuevas. Que somos nuevas criaturas. En Cristo somos transformados en nuevas criaturas, donde las cosas viejas han pasado.
Amén. Entonces primero tuvimos redención, reconciliación, comunión, armonía, confianza. Y eso nos lleva a que somos una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Legalmente nos dice la palabra que he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Ahí quedaron. ¿Qué cosas hicimos antes de venir a los pies de Cristo? Allá quedaron. Amén. Escogidos para ser santos. De nosotros tuvimos un propósito de parte de Dios y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que no tuviéramos manchas. Entonces, ¿cuál va a ser una de las características de la novia que se va con el Señor? Lo cantamos hoy, el corito dice. ¿Qué dice? Sin mancha y sin arrugas. Entonces, la redención, la reconciliación, la comunión, la armonía, la confianza y lo que somos nueva criatura nos lleva a nosotros a quitarnos las manchas, amén, y las arrugas para estar preparados para cuando Él venga. Y por último, el sacrificio de Cristo, que fue una promesa única. Amén, el sacrificio de Cristo fue una promesa única. No necesita otra vez Cristo ir al madero para decir, bueno, ya se acabó el efecto. Entonces voy a ir a morir otra vez para que... No, fue única. Amén, usted y yo obtuvimos salvación de una sola vez. Y eso es lo que usted y yo necesitamos ir a anunciar, comenzando por nuestra familia. Amén. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a que andemos caminando bajo la gracia. ¿Y qué es caminar bajo la gracia? Dice 1 Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Detengámonos aquí un poquito. Analicemos y hagámosle una retrospectiva, así sería, a nuestra vida. Un escáner, amén, a nuestra vida. ¿Será que tenemos plena comunión los unos con los otros? ¿Será? Analicemos bien nuestra vida. Usted está ahí solito y analiza su vida. Yo aquí estoy solito también, analizo. ¿Será que nos llevamos con todos? O, ahí viene esa hermana, me voy a sentar del otro lado. Ese hermano, mejor me voy a sentar por allá. O mejor no voy a llegar. Mira, hay mucha gente que prefiere no ir a las iglesias con tal de no ver al fulanito. Pero también dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, limpia de todo pecado. Entonces, eso es caminar bajo la gracia. Eso es andar bajo la gracia, amén, bajo el perdón de los pecados y entonces andar en la luz. Y como andamos en luz, mire, qué bonito es andar en la luz. Usted no se ha levantado, usted ya se puede, la sala y para ir al baño en la madrugada, en la noche, cualquier emergencia, sale uno para el baño y usted ya se puede el caminito. Pero de repente pone una mesa donde no está y usted se levanta y está con la luz apagada y usted no se acuerda. ¿Qué cree que le pasa? Sale corriendo y el primero que sufre, el dedito chiquito, ¡qué rico! Y a uno se le termina yendo el sueño. Amén. Entonces, eso es andar en luz. Cuando Él nos alumbra, andamos en luz. Usted puede ver. Cuando se enciende la luz, usted puede ver todo claramente, a dónde están ubicadas cada cosa. Amén. Entonces, cuando Él alumbra nuestra vida con su luz, vemos este pensamiento está mal puesto, esto no es aquí.
este pensamiento lo voy a quitar. Esta raicita de amargura, ¿verdad? Que me está causando una comezón o me está causando algo que yo le empiezo a murmurar. Con la luz de Cristo yo la veo y la quito. Amén. Y ahí empiezo a ordenar mi vida. Cuando andamos bajo la luz de Cristo, empezamos a ordenar nuestra vida porque Él nos alumbra. Amén. Y entonces, cuando de repente, en la segunda parte de este versículo dice que Él nos limpia de pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos encienden la luz, andamos en la luz, vemos que estamos cometiendo pecado. Fíjese que se acuerda de la historia de David, que se metió con Betsabé, y usted sabe, cuando lo confronta el profeta Natán, llega y ¿qué le hizo? Le alumbró. Y él dijo, no, ¿verdad? Y él se autocondenó, ¿verdad? Porque dijo, hay que matarlo, dijo al fulano, cuando le dijo, cuando el profeta Natán le estaba diciendo, ¿verdad? Que contando la historia que había alguien que tenía muchas ovejas y uno que tenía solo una, y el que tenía muchas, le dijo, mandó a matar al que solo tenía una. Entonces le dijo, hay que matarlo, dijo así. Y le dijo, ese eres tú. Le alumbró. Y entonces reconoció su pecado. Felipe y el eunuco, cuando iba, dice que él iba leyendo, pero no entendía. Cuando vino, ¿quién? Felipe, alguien enviado a llevarle la luz. Y por eso el tema, envíeme, dígale al Señor, envíeme, Señor. Ya hay menos envíame, pero espero que más adelante se incorporen más. Pero cuando le alumbró, ahí, mire, le alumbró, y cuando le alumbró la luz de Cristo, ¿qué dijo el etíope? ¿Qué impide que yo fuera bautizado? Y ahí dice que pararon el carruaje y hubo ahí un estanque y ahí fue bautizado. Cuando se le encendió la luz, necesitamos que Cristo alumbre tu luz. Romanos 5:1 dice, paz con Dios a través de la justificación por la fe. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos nota un proceso que tenemos que dice paz con Dios. Quiere decir que sí. ¿Cómo o de qué es el resultado de la paz? ¿O qué le antecede a la paz? ¿Por qué se llega a la paz? ¿Sí? Alguien que me diga fuerte. Sí, pero para que haya paz, ¿qué hay antes? Guerra. ¿Se acuerda aquel Jacob, verdad? Que peleó con un ángel. Y el ángel lo tocó. Entonces, quiere decir que si no estamos en paz con Dios, estamos peleando. Por eso dice, quien contra mí es, dice, quien es conmigo recoge y quien no es contra mí desparrama. Amén. Entonces, no podemos estar nosotros en guerra con Dios. Quiere decir entonces que cuando nosotros, usted y yo, estamos en pecado, estamos en que sí, que no, estamos en guerra. ¿Cuántos tuvieron guerra para venir hoy a la iglesia? Ay, el clima, ¿verdad? Algunos esperando el mensajito del pastor, ¿verdad? Nos vemos virtual a las 10 de la mañana, bien galán, ¿verdad? Pues arropémonos otra vez, ¿verdad? Amén. Y entonces venimos y tuvimos una guerra. Pero aquí estamos. Déjeme decirle, algunos nos vencieron, algunos se quedaron, pero usted y yo, levante su puño y diga, vencimos. Levante su puño y diga, vencimos.
Amén. Entonces, eso nos lleva a estar en paz con Dios a través de la justificación de la fe. Por eso es que el mundo no puede entender lo que es fe. ¿Se acuerdan, jóvenes, que nos aprendimos la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se espera. Al revés, es que aquí me la soplaron al revés. Amén. La fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted me entiende, va? Amén. Entonces, por eso fuimos nosotros justificados a través de la fe. No, pero la razón matemática dice que la orden de los factores no altera el producto, así que tenemos, dice, pero esa fe, esa justificación nos lleva a tener paz con Dios. Entonces, si usted no es justificado, si usted no se ha manifestado el poder de Cristo en su vida, amén, no ha sido justificado. Y si no ha sido justificado, no tenemos paz para con Dios. Amén, sino más bien que esa paz, amén, nos la da nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos caminando, tenemos luz. Y hoy tenemos paz. Porque imagínense ir caminando. Voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Hace un par de años uno dudaba caminar por algunos lugares. Hoy no quiere decir de que, ¿verdad? Pero se puede caminar un poco más libre. Entonces, eso es lo que nos da. Por eso es que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Pero también dice, aunque ande por el valle de la muerte. O sea, yo voy a caminar. ¿Por qué? Porque estoy con luz, Él me va alumbrando. Yo voy a caminar porque tengo paz. ¿A cuántos de pequeñitos? Tal vez solo a mí me pasó, pero yo donde me crié, donde mis abuelos, como era un terreno grande, el baño quedaba separado de la casa. Entonces, para ir al baño en la noche era una gran oscurana y hasta allá había un foco que uno tenía que llegar a encender. Mire, si uno se acostaba tranquilo, ¿verdad? Se levantaba tranquilo. Pero ¿qué si se iba a la cama regañado? ¿Cómo cree que iba? Yo salía, que me iba a salir la mona, decía yo, que me iba a salir no sé qué. Y yo, según yo, iba a pasar por el valle de la destrucción y la muerte, estaba con un montón de monstruos que me acechaban. ¿Por qué? Porque me había ido regañado, porque había sido rebelde y me habían castigado. ¿Verdad? Y entonces a los niños rebeldes, ¿quién se los lleva? El coco. Yo sabía que me iba a llevar el coco ahí, por eso es que no quería caminar. Pero cuando yo estoy en paz con Dios, yo voy por el camino de la muerte y Él me cubre. Yo voy por el camino de la muerte y Él me guarda. Él me cubre con su sangre. Amén. Entonces tenemos paz. Entonces, no hay nada como tener paz con Dios. Pero si estamos nosotros en pecado, no hemos arreglado nuestra vida, entonces vamos a andar siempre con miedo. Ay, que tembló, dicen, ¿verdad? Dicen, no, hoy en la mañana dicen que tembló. ¿Lo sintieron? ¿Va? ¿Qué hay que? Imagínense. Entonces, nosotros tenemos que tener paz con Dios. Que en el mundo diga,
Y allá lo que dice Mateo, ¿verdad? Y cuando oiréis rumores de guerras, terremotos, y es lo que está sucediendo por todos lados. Y usted sabe que las naciones, las potencias militarmente están, pero porque ellos son adoctrinados para eso, para la guerra. Todos los soldados no creen que están, ay, ojalá que no vayamos. Ya están con el rigio de ir a la guerra porque así fueron preparados. Y cada país quiere sacar pecho de todo su arsenal que ha estado preparando. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿O hicieron la pausa? 45, ¿ah? Imagínense, desde ahí para acá, los países no han parado en desarrollar armas nucleares, químicas y psicológicas. La principal arma que han creado es el arma psicológica. A través de lo que se llama IA. Es tremendo. Amén. Nos manipulan. Enfermedades. Todas esas son armas que los países han ido teniendo para estar en guerra. Amén. Pero lo que dice Malaquías, capítulo 4, pero dice, los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso es la esperanza que usted y yo tenemos cuando tenemos paz con Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces andamos en luz y todo es nuevito. Amén. Con Dios todo es nuevo. Mire, le voy a decir una cosa. Con Dios nada es remendado. Amén. Con Dios usted no va a ponerse cosas remendadas, cosas reparadas. Con Dios es nuevo. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo regresó? ¿Qué le pusieron? Zapatos nuevos, ropa nueva y hasta el anillo era nuevo. Amén. Entonces Dios no nos va a poner a nosotros cosas remendadas. Todos es nuevo. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque ya estamos en paz con Él y andamos caminando. ¿Sí? Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Imagínense, tenemos zapatos nuevos, ropa nueva, anillos nuevos, espíritu nuevo, corazón nuevo y espíritu nuevo. Amén. O sea, todo va a ser nuevo para que andemos en paz con Dios. Y Efesios 1:4 dicen, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Entonces, Él nos escogió a nosotros. Dígale al que tiene la par, Él nos escogió a nosotros. Amén. Desde antes. O sea, fíjese que eso es lo bonito. Eso es lo hermoso y maravilloso de nuestro Dios, que Él nos escogió antes de que hiciera el mundo. E hizo el mundo para que usted viviera en Él. ¿Verdad? Y entonces dijo, les voy a crear maíz y queso para que les van a gustar las pupusas, los frijolitos, les voy a crear todo esto, les voy a crear para que usted pueda comer. Mire, lo hermoso de la naturaleza, las flores, los colores. Uno puede ver los tonos. Mire, qué bonito es cuando se ve el cerro ahí, ¿verdad? Lleno de
de pura neblina y vegetal, ¿verdad? Y en verano nos cambia de color el cerro, ¿sí o no? Se nos pone color seco. Amén. Pero así nos bendice el Señor. Todo lo hace hermoso delante de nosotros porque Él pensó en el mundo antes, cuando nosotros estábamos en la casa del Padre. Amén. Y nos puso en el mundo, preparó primero. Y ahora en esta nueva dimensión, en esta nueva dispensación que se viene, ¿qué anda haciendo el Señor? Anda preparando morada. Cuando Jesús se fue, dijo, me voy a preparar morada. Anda preparando donde vamos a vivir eternamente, porque Él piensa, así como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted, me amó a mí, así como estábamos, con los pensamientos torcidos, con nuestra vida hecha pedazos, así nos amó el Señor. Y entonces en esa condición nos puso zapatos nuevos, nos puso ropa nueva, nos puso un anillo nuevo, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, para que fuéramos sin manchas. Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Amén. Ese fue un sacrificio perfecto. ¿Cómo hacían la expiación antes? Mataban, ¿verdad? Un animal y cuando se aceptaba el perdón, eso significaba perdón para todo un año. Amén. Imagínense desde hay algunas proyecciones de años que desde Génesis para acá hay como 6,000 años aproximadamente. Sí, pero se hacían seguidos los sacrificios. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue el sacrificio perfecto en esa cruz. Y fue necesario una sola vez. Amén. Para perdonarnos nuestros pecados. Entonces, eso es andar bajo la gracia de Dios. Amén. Pero quiero, en el tiempo que me queda, quiero hablarle también acerca de que usted y yo tenemos una labor. Ya vimos que hemos sido enviados, pero ya vimos que tenemos, ¿cómo vamos a caminar nuestra vida? Amén. ¿Cómo vamos a caminar nuestra vida? Entonces Dios nos da y nos plantea una labor. Y la labor que dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que dice, dígalo fuerte, que envíe. Usted y yo necesitamos ser enviados. Amén. Hay mucho que hacer. Y pongo, por ejemplo, los ministerios de la iglesia. Ahorita hay una actividad de niños allá abajo. Hay hermanos que sirven en la alabanza, en la danza, pero ahorita salieron a cambiarse para participar de la labor allá abajo de los niños. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Amén. Entonces, hay que decirle, Señor, envíame a mí, yo aquí estoy. Pero tiene que nacer de nuestro ser. Pero dice ahí, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, hay una necesidad de anunciar el evangelio. Y esto lo decía el apóstol Pablo, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. O sea, no puedo decir, hoy se convirtieron 10 personas porque yo prediqué, porque yo anuncié el reino de Dios. Hoy
hoy ministré yo, hoy le serví al Señor. O sea, no podemos gloriarnos de eso porque a eso fuimos llamados. Es como que alguien venga y lo llamen a trabajar en una empresa de producción de zapatos y salga alardeando, ¿verdad? Hoy produje 100 pares de zapatos. Y no para eso lo han contratado, pues. Y no para eso le pagan. Entonces, cuando predicamos del Evangelio, no tenemos nada de qué gloriarnos, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Amén. Entonces, en esta palabra hay que enfatizar, tenemos el deber. Yo diga, yo tengo el deber. Como ciudadanos nosotros de la República del Salvador, tenemos derechos y deberes. ¿Sí? Usted puede leer la Constitución y dice, el ciudadano tiene el derecho de derecho a la vida, derecho, pero también tiene deberes. Entonces, como cristianos tenemos muchos derechos. Somos, uno de los derechos fundamentales que tenemos es que, dice San Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, que dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un derecho de hijo. Pero también aquí dice el apóstol Pablo que tenemos un deber. Dice, porque estoy bajo el deber de hacerlo. O sea, usted y yo tenemos el deber de anunciar de Cristo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Y ya hemos hablado, ¿verdad? De que predicar no es solamente agarrar un micrófono y pararse. Predicar también tiene que ver con nuestro testimonio, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. A los fariseos les decía, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predicaban una cosa y hacían otra cosa. O sea, no podemos ser así. Eso es ser hipócritas. Amén. Entonces, hay muchas formas de anunciar el Evangelio. Amén. De invitar. Por ejemplo, de invitar a su vecino, a su amigo, a su compañero. Te invito a la iglesia. Te invito a la iglesia. A propósito, anunciamos el noviembre 2, vamos a tener tiempos de refrigerios, ¿sí? Va a ser a las 4 de la tarde, no habría culto en la mañana, ¿de acuerdo? Y ahí le vamos a estar mandando la información, pero noviembre 2, domingo, noviembre 2, no habría culto en la mañana, sino que habría culto a partir de las 4 de la tarde, amén. Entonces, tiempos de refrigerio, traiga un invitado, practiquemos la palabra, practiquemos juntos la palabra. Amén. Usted, mire, yo tengo varias que yo los invito, sí, cuando a la hora de llegar, no, sigue invitando. Te invito y sigue invitando. Amén. Entonces, veamos ¿cómo debe ser el corazón nuestro? Debe ser con un servicio de alegría. Dios, porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. O sea, debemos de nosotros dar la palabra. No solamente venir y vamos a ofrendar. Cuando nosotros anunciamos, estamos dando de lo que tenemos. Amén. Cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Llega, Pedro, oro ni plata no tenemos. Más de lo que tenemos, ¿qué dice? Te doy. Amén. Entonces, y todo hay que hacerlo de corazón, porque mejore un día en los atrios. Así debe ser el corazón nuestro. Entonces, hay un llamamiento, rapidito, ya que vamos a ser enviados a ir a hablarle a personas que conocen de Dios, a otros que no quieren nada con Dios. Entonces, tenemos que
agarrar por lo menos estas 5 fases que ya hemos aprendido. La primera es el oír. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo van a creer si usted no les habla? Amén. O sea, no, es que esa persona no, ese es el chamuco completo. Dice, no, esa persona no. Y el oír viene la fe viene por el oír. Que oiga. Que oiga. Verá, Cristo te ama. Por ahí andan los jóvenes aprendiendo, tienen una tarea, tienen que lo más que se puedan versículos. Solo que les dije que San Juan 11:35 está prohibido. Búsquelo si quiere para que sepa por qué. Pero aprenderse un versículo. Qué bonito es llegar a alguien y decirle a alguien, aconsejarle con un versículo de la Biblia. En vez de sacar, ¿verdad? Frases, ¿cómo le llamaban aquellas frases que salían? Frases de éxito, frases motivacionales. En vez de salirle con una frase motivacional, ¿verdad? Que usted le diga, no te preocupes, porque no hay, ¿cómo es que dice? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ya va a pasar. En vez de darle una frase motivacional así, venga y dígale la palabra de Dios. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Usted le saca la palabra de Dios y entonces ahí está oyendo, oyó, está oyendo. Aunque usted diga, por aquí le entra y por aquí le sale, está oyendo la palabra. Amén. Y entonces la palabra dice que llega, tal vez si me ayudan a buscar, donde dice que la palabra llega, es sembrada y no regresa vacía. O sea, no está aquello que por aquí entra y por aquí le sale. La palabra hace efecto. Por eso decía el apóstol, dice la Biblia, Apolo sembró, Pablo regó, pero quien da el crecimiento es Cristo. Amén. Entonces nosotros la labor es sembrar. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Amén. Entonces, la palabra tiene un propósito por el cual es enviada. Amén. Así que cuando usted suelta esa palabra con alguien que no quiere saber nada de Cristo, cuando alguien que no quiere saber nada de Cristo, usted suelta esa palabra y entonces lo que va a causar es que va a ser el propósito por el cual ha sido enviada esa palabra. Así que usted siga. Aunque, ya venís vos de nuevo, está bueno, pues, usted siga. Como le repito, tenemos familiares. Es que yo no puedo ir a los parques. No vaya a los parques. Anuncie con el vecino, pero haga la función que hemos sido llamados. Entonces, el oír. También el creer, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Entonces, el que oye de oyente pasa a creyente. Eso ya lo hemos estudiado varias veces, el pastor lo ha estado enseñando. De oyente, pero el que oye la palabra, va a llegar un momento dado de que se va a venir con usted a la iglesia. El que oye la palabra, probablemente no se venga a esta iglesia, pues, pero va a seguir a los pies de Cristo. Amén. Va a venir a los pies de Cristo. Y eso es lo que hemos sido llamados, de anunciar las buenas nuevas de salvación.
el arrepentirse. De oyente pasa a creyente y después se arrepiente. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Hechos 2:38. Entonces de oyente pasa a creyente y después pasa a arrepentirse. Pero ¿sabe qué? Ese es el proceso que nosotros encontramos en la Biblia. Oyente, creyente y se arrepiente. Pero muchas veces nosotros queremos comenzar con el arrepiéntete. Y no trabajamos en alguien que no conoce o no quiere nada de Dios. Arrepentite. Arrepentite. Semejante mundano, carnal. A veces así le hablamos a la familia. Arrepentite, ¿verdad? Semejante mundano. Semejante perverso, arrepentite. No, que oiga la palabra. Que oiga la palabra. Después de oír la palabra, va a llegar a ser un creyente. Y cuando entonces crea, porque aquí así les dice, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros. Después que se arrepiente esa persona, amén, es candidato a bautizarse. Amén. Tiene que arrepentirse, tiene que oír, tiene que ser creyente, tiene que arrepentirse para venir y poderse bautizar. Entonces, en Romanos 10:9, ¿verdad? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, nosotros vamos a trabajar, cuando hemos sido enviados, vamos a ponerle la palabra. Vamos, fíjese que usted, si tiene algún compañero, ¿verdad? Que de repente están en alguna labor de algo, ¿qué tal una prédica? ¿O qué tal alabanzas, una prédica? Que no vaya a interrumpir en la labor cotidiana que hay en el trabajo, ¿verdad? Pero ya está oyendo y va a hacer ese fruto. Va a hacer ese fruto. Yo le digo, cuando mi abuelita nos llevaba a todos, ¿verdad? A la iglesia, hay otros primos por ahí que ya son mayores. ¿Y cuál es la sorpresa? No, sí que fulanito de tal, pastor. Fulanito de tal, es servidor en una iglesia. Y así he escuchado varios de mi familia que son primos mayores, que uno los recuerda, no, que fulanito era re bandido y que el otro no sé qué, y cuando los apodos que le ponían, pero hoy que están a los pies de Cristo, recuerdo esas palabras, fueron oyentes, fueron creyentes. Amén. Pero el fruto lo dieron. La palabra hizo ese efecto poderoso en sus vidas. Amén. Entonces la labor que tenemos que hacer usted y yo es exponer la palabra. Y por último, bautizarse. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No nos detengamos. Estamos hablando de cómo le vamos a llevar el mensaje a las personas que no conocen de Cristo. Amén. Pero entremos en el primer proceso de oír, creer, arrepentirse, bautizarse. Amén. Pero muchas veces con nuestras acciones los condenamos. De repente empieza a llegar a la iglesia. Y cuando estamos hablando de la familia, ¿verdad? Llegan a la iglesia, acompaña a aquella persona que no quiere nada con Dios, los acompañó a la iglesia. Y ya queremos ver un cambio, ya así, vea, ya arrepentido. Y entonces
ajá, y menos, y de repente sale con algo, ¿verdad? De su vida normal, ya comenzamos nosotros a decir frases como, y venid de la iglesia. Y no que estabas orando en la iglesia y que no escuchaste el mensaje. Entonces no estamos, ahí no es una labor de envíame. Ahí ¿sabe qué es? Estamos siendo piedras de tropiezo. Amén, porque tiene que ser un proceso para que llegue el cambio a nuestras vidas. Pero entonces, ya nos vamos, ahorita ya son las 10, pero nos vamos. Pero también tenemos nosotros que hacer algo respecto a los que ya estamos. Eso es, hablamos del proceso del incrédulo, ¿verdad? Pero también usted y yo tenemos que trabajar en los que estamos aquí, porque no nos podemos confiar. Diga conmigo, no me puedo confiar. Entonces, porque mire, ser firmes y constantes, eso lo dice 1 Corintios 16:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Amén, sean valientes y fuertes. Eso nos lleva a que tenemos que tener constancia. Amén, porque mire, enfriarse y desviarse de la palabra, es algo que es bien duro, es tremendo. Cuando uno ya se va, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, teniendo cauterizada, amén, el alma, ya es normal, y a veces alejarse no implica solamente físicamente de la iglesia, porque podemos estarnos congregando lejos de Dios. Amén. Nos podemos estar congregando y apartados de Dios. Ahí sí que en culto de cuerpo presente, ¿verdad? Entonces tenemos que afirmarnos. Tenemos que ser aprobados ante Dios. 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Debemos entonces usted y yo buscar agradar a Dios, no buscar agradar a los hombres. Amén. Agradando a Dios, probablemente vamos a tener el favor de los hombres como una añadidura. Cuando usted agrada a Dios, usted agrada a Dios, ¿verdad? Y de repente le habla a su jefe, ¿verdad? Y de repente, mira, te vamos a dar un aumento. Y usted dice, chanfle, ¿verdad? Como el chavo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Me van a dar más trabajo? No, hemos visto tu rendimiento. Ese es Dios, cuando usted lo agrada a Dios. Pero cuando usted agrada a los hombres, en lugar de a Dios, ¿la recompensa de dónde va a venir? Si usted agrada a Dios, la recompensa viene de Dios. Amén. Pero si usted le agrada a los hombres, ¿de dónde va a venir la recompensa? ¿De dónde? Voy a volver a repetir porque no oigo. Si usted le agrada a Dios, ¿de dónde viene la recompensa? Del Señor. Y si le agrada a los hombres, de los hombres. ¿Y cómo paga el hombre? ¿Ah? Entonces no espere una buena recompensa usted. Voy a agradar a mi jefecito, a mi patrón. Para que me vea mi patrón, dice, ¿verdad? Y no, usted agrade a Dios. De ahí va a venir la recompensa. Tenemos nosotros que hablar agradando a Dios, porque Él examina nuestros corazones. Y también tenemos que tener un llamado a la santidad. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor
de Dios la obra de nuestra santificación. Tenemos que tener el llamado a la santidad. Amén. Y aquí dice, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Esa palabra cuerpo es una palabra que es en hebrea, está compuesta por sars, que significa cuerpo y alma. Amén. Todo lo que contamina el cuerpo. ¿Qué vemos? Hoy con el acceso ilimitado que hay a internet, de todo podemos ver. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué practicamos? ¿Cómo nos estamos contaminando en el cuerpo? Nos está haciendo efecto en el espíritu. Tenemos que purificarnos para completar la obra de nuestra santificación. Amén. Y con esta me despido. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Amén. Esa palabra nosotros debemos de entenderla, que no es que nosotros escogimos a Dios, no, Él nos escogió a nosotros. Diga al que tiene la par, Él ya te escogió. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Ahora pregunto, ¿cómo funciona la comisión? ¿Se acuerda? Prácticamente Mateo 28, ir por todo el mundo. Amén, todo eso es la gran comisión. Y cuando usted ve el enunciado de ese pasaje, así dice, la gran comisión. Entonces, Él nos comisionó para que vayan. O sea, nos comisiona para ir y nos comisiona para dar frutos. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Entonces, tenemos una comisión que ir a hacer. No tenemos que ir a empolvar, a guardar la Biblia. Tenemos que ir a leer la Biblia porque tenemos una comisión, tenemos un mandato de ir y predicar el Evangelio. Amén. Ya aprendimos. O sea, hoy estamos siendo enviados. Está la necesidad. Cristo está a las puertas. Hoy sí que estamos en un momento en el cual se va a escuchar la trompeta final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos. Seremos, dice, transformados. Amén. Entonces necesitamos predicar la palabra, pero necesitamos enfocarnos nosotros, estar cimentados nosotros para ir y predicar el Evangelio de Dios. Amén. Puede ponerse de pie. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, bendito Padre. Queremos, Padre Santo, así como dijo el profeta, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, cuando tú dices, ¿a quién enviaré? ¿Y cómo irán, Señor, si no hay nadie que les predique? Oh Dios, queremos, Padre Santo, tomar esa decisión, Dios bendito, de anunciar también el reino de los cielos, Dios amado. De ir, Señor, y hacer mi deber, hacer mi labor, Padre Santo, de estar, Señor, en sintonía, de estar en comunión, Padre Santo. Oh bendito Padre, yo quiero también, Señor, anunciar, Dios amado, esas buenas nuevas de salvación, Padre Santo. Anunciarle, Señor, al mundo, anunciar al necesitado, Padre Santo, que hay esperanza, que hay poder en un Dios grande, en un Dios lleno de amor, que mandó, Señor, a su único Hijo para que todos fuéramos salvos, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú, Señor amado, es capaz de perdonar
de olvidar, Padre Santo, y echado a lo más profundo de la mar, Padre Santo, todos nuestros pecados, Dios amado, de darnos zapatos nuevos, de darnos ropa nueva, un anillo nuevo, Padre Santo, esperanza nueva, un corazón, un espíritu nuevo, Padre Santo, y ser llamados nuevas criaturas, Padre Santo, porque a través de tu sangre hemos sido lavados, porque a través de tu sangre, Señor, hemos sido, Padre Santo, limpiados, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En tu nombre hay poder, Padre Santo, en tu nombre hay poder, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pon en nosotros, Padre Santo, ese, Señor, ese sentir del deber, Padre Santo, de anunciar, Dios amado, al que necesita escuchar, Padre Santo, ese mensaje de esperanza, ese mensaje, Padre Santo, que hay una salida, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Dios amado, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, eres perfecto para nuestras vidas, Dios amado.